Gracias, gracias. Abrazo a Funza, a todo el pueblo de la Sabana Occidental de Cundinamarca. Quiero hoy dedicar este discurso a la fecha que hoy tenemos. Se llama hoy 19 de abril. Queridas compañeras y queridos compañeros, saludo al pueblo de Funza y de toda la Sabana Occidental de Cundinamarca por el esfuerzo que ha realizado para preservar, desarrollar esta región que cuenta con tierra fértil y trabajo de sus pobladores. Saludo a este pueblo laborioso que ha contribuido a la riqueza del país, a la producción agrícola, a la industria, a los servicios y que incluso ha conquistado mercados internacionales. Un pueblo que ha producido riqueza económica, social, pero también que tiene una rica diversidad cultural. Me enorgullece estar entre ustedes en el día de hoy. Saludo y hago un reconocimiento al campesinado que ha resistido el avance de un modelo de expansión urbana y de especulación inmobiliaria que busca extender a Bogotá sobre la sabana sin orden y sin justicia. Saludo con admiración la lucha de los y las ambientalistas, de quienes defienden el agua de esta región. Han denunciado durante años la contaminación del río Bogotá, han alertado sobre la pérdida de los humedales, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad ecológica de la sabana. Y quiero saludar y reconocer a quienes trabajan en la floricultura, especialmente a las mujeres que han hecho posible que Colombia sea una potencia de exportación de flores. Desde esta sabana se genera una riqueza que llega a decenas de países, pero que no se ve reflejada en la vida de quienes la producen. En muchos casos, debo decirlo, persisten condiciones laborales injustas, salarios bajos, jornadas extensas, enfermedades laborales por el desgaste físico y la exposición a los químicos, limitaciones para acceder a derechos y a la organización sindical. Muchas de las mujeres son madres cabeza de hogar y sostienen doble jornada. Cada flor que se cultiva y produce en esta sabana encarna la historia de sacrificio de muchas mujeres. A ellas les rendimos hoy nuestro respeto y admiración. Este modelo que daña seres humanos y destruye la naturaleza, genera explotación laboral, encarece la tierra, permite la especulación inmobiliaria, desplaza la producción agrícola y debilita la economía campesina en esta región. Este modelo es el que hemos comenzado a cambiar en este gobierno y el que tenemos que transformar radicalmente por el bien de nuestro pueblo. Por eso, como lo he hecho en muchos de los lugares que estoy recorriendo en el país, vengo a comprometerme solemnemente con la gente de la Sabana Occidental de Cundinamarca. El 31 de mayo, cuando sea elegido presidente de la República en primera vuelta,
Y cuando mi compañera Aida Quilpué sea la primera mujer indígena en nuestra historia, vicepresidenta de la República, vamos a avanzar con decisión en cambiar este modelo y en defender los derechos de la gente. Vamos a proteger el campesinado, su economía y la soberanía alimentaria. Vamos a proteger a las mujeres trabajadoras de la floricultura y garantizar los derechos de los trabajadores en materia salarial, prestacional y pensional. Vamos a cuidar el suelo y el agua de la sabana. Vamos a impulsar un modelo de economía productiva con vías rurales para transportar los productos de la economía campesina a los mercados y además vamos a impulsar el turismo ecológico. Vamos a garantizar que las decisiones sobre el territorio y las vías y todo lo que atañe a la vida de la gente, todo lo que atañe al destino del territorio, sean decisiones tomadas con la gente, con sus organizaciones y movimientos sociales, porque el segundo gobierno progresista que vamos a elegir en primera vuelta es el gobierno por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Hoy es 19 de abril. Hoy es 19 de abril y conmemoramos dos aniversarios: el nacimiento del M-19 y el nacimiento de nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Quiero hacer aquí algunas reflexiones sobre ambos aniversarios. Hace 56 años, en medio de un país herido por la desconfianza y la exclusión, un fraude electoral cerró las puertas de la democracia y empujó a muchos jóvenes, entre ellos, a pensar que no había otro camino distinto al de las armas. El 19 de abril de 1970, lo recuerdo para los más jóvenes, el establecimiento y la oligarquía colombiana, encabezados por el señor Misael Pastrana Borrero, le arrebataron de manera fraudulenta las elecciones a la ANAPO. En ese contexto nació el M-19, no solo como una insurgencia, sino como una pregunta sobre el sentido mismo de la democracia en Colombia. Fue una organización que desde sus inicios se atrevió a pensar distinto. Entendió que la lucha no puede reducirse a la confrontación armada, sino que debe ser un horizonte para la democracia, la dignidad y la participación del pueblo. Por eso, incluso en medio del conflicto armado, el M-19 tuvo que plantear con claridad que la paz y el diálogo no eran una debilidad, sino una propuesta transformadora frente a la violencia y la exclusión históricas. Con el paso del tiempo,
esa reflexión se hizo más honda. El M-19, sus comandantes y sus bases comprendieron que las armas que pretendían defender al pueblo comenzaban a perder totalmente su sentido y que ya no habrían caminos, sino que podían cerrarlos, que incluso esas armas corrían la suerte y el riesgo de dañar a aquellos que buscaban supuestamente proteger. Y entonces el M-19 tomó la decisión que exige más valor que la guerra, y esa decisión es renunciar a la guerra. Entendieron que la verdadera revolución consiste en atreverse a cambiar el rumbo, en dar, como decía Carlos Pizarro, su comandante que fue asesinado, en dar un salto al vacío, pero con la convicción de que la paz debía ser el camino del cambio. Ya no se trataba de hacer la guerra para alcanzar la paz, sino de construir la paz como condición para transformar a la sociedad. En esa apuesta histórica también estuvo Gustavo Petro, vinculado desde joven a las luchas populares, a las reivindicaciones por la vivienda y a la dignidad de los sectores excluidos. Firmó la paz y ha cumplido con ese compromiso hasta el día de hoy. Fue parte de esa generación que decidió dejar atrás las armas y abrirse a la política civil, a la palabra y a la construcción democrática. Pero sobre todo, Petro es fruto de esa decisión. Creció en la paz, en la acción política sin violencia, en la convicción de que el cambio verdadero se construye con la gente y no contra la gente. Y esa es precisamente la grandeza de esta historia, haber demostrado que incluso en los momentos más oscuros, Colombia ha sido capaz de elegir la vida, la democracia, la esperanza, la paz como camino. Ese es el camino al que llamo a recorrer a todos los armados, a que renuncien a la violencia contra el pueblo y se unan a construir una sociedad distinta. La historia de los grandes liderazgos políticos y sociales suele entrelazarse con la historia misma del país, y eso es precisamente lo que ocurre con Gustavo Petro. No se pueden recorrer los hechos más importantes de las últimas décadas sin encontrar su presencia. Después de la lucha armada con el M-19, pasando por procesos de paz, la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991, la lucha contra los grandes carteles de la corrupción, la confrontación con la parapolítica y con la extrema derecha, la construcción de gobiernos locales progresistas, hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la conquista del primer gobierno progresista de la historia de Colombia. Una trayectoria que refleja la lucha permanente y un profundo amor por el pueblo colombiano. La historia de los grandes liderazgos no se escribe al margen del destino de los pueblos, y en Colombia esa verdad se encarna en la trayectoria del compañero presidente Gustavo Petro Urrego.
Su vida ha sido una vida al servicio del pueblo. Es, en esencia, el recorrido de una convicción que no ha claudicado, que la justicia social, la democracia y la paz son caminos que se construyen sin miedo y con amor profundo por el país. Podrán criticar el gobierno y el presidente, pero no pueden negar su gran acumulado de conquistas sociales que se han alcanzado respetando las instituciones, la democracia y la Constitución. Es cierto, en nuestro gobierno ha habido errores, desaciertos y vacíos. Se han presentado, lo reconozco aquí, situaciones de corrupción, que lo digo de una vez para que quede claro, en mi gobierno no solo corregiremos, sino que tomaremos las medidas para evitar que se repitan y sobre todo para sancionar ejemplarmente a quienes incurran en tales prácticas. Que quede claramente sentado, el presidente Petro ha gobernado para la vida, para la dignidad, para quienes históricamente han sido excluidos. Por eso lo quiere tanto la gente trabajadora y por eso merece nuestro reconocimiento. Como hoy en un artículo lo recuerda mi compañero y amigo Gustavo Bolívar, hay que hacer la lista de los 100 logros de nuestro gobierno. Son muchos los avances positivos que han mejorado en estos años la vida de millones de personas. Voy a nombrar tan solo 10 de ellos. Nuestro gobierno y el presidente Petro, primero, han producido el más alto incremento del salario mínimo en la historia del país. El salario ha pasado a ser un salario vital de más de 2 millones de pesos. Segundo, han sacado de la pobreza a más de 3 millones de compatriotas según cifras del DANE, y han conseguido que tengamos los índices de pobreza más bajos desde el año 2010. Tercero, han entregado más de 700,000 hectáreas de tierra al campesinado más pobre y esperan llegar a 1 millón de hectáreas al final de este periodo. Es decir, han entregado 30 veces más tierra de la que entregaron los gobiernos anteriores. Eso no tiene precedente. Cuarto, nuestro gobierno y el presidente Petro han garantizado y protegido el derecho a la protesta social, sin reprimir a los jóvenes, sin reprimir a la oposición. Quinto, han triplicado el bono pensional para 3 millones de adultos mayores, duplicando el número de beneficiarios. Sexto, han duplicado los presupuestos de educación y salud. Hoy se gasta el doble en educación y salud que en anteriores gobiernos. Séptimo, han reducido 50% las muertes por desnutrición infantil. Octavo, han entregado por primera vez salario mínimo a los miembros de la fuerza pública y han democratizado la carrera militar, permitiendo que cualquier joven
así tenga un origen popular, pueda llegar a ser general de la República. Han creado el salario mínimo para cerca de 400,000 aprendices del SENA que antes trabajaban gratis. Noveno, han obtenido que 350,000 nuevos estudiantes sean matriculados gratuitamente en la educación superior. Décimo, han disminuido drásticamente la deforestación en Colombia, 70% en 2023. Esos son solo 10. Pero podríamos seguir y seguir hablando, como lo hace Gustavo Bolívar. Recomiendo su artículo de los 100 principales logros, enunciados uno por uno. Compañeras y compañeros, las conquistas obtenidas marcan sin lugar a dudas el comienzo de un cambio histórico en Colombia, que yo continuaré con coherencia y entrega total, acompañado por ustedes. A pesar de los ataques más despiadados, de poderosas campañas mediáticas, de mentiras y odio, a pesar de los ataques más despiadados, de poderosas campañas mediáticas, de mentiras y de odio, de intentos por desestabilizar nuestro gobierno, con presiones que incluso se hacen en la frontera con Ecuador y en Estados Unidos, de amenazas y planes criminales, de bloqueo de las reformas sociales en el Congreso de la República. El balance que podemos entregar hoy, 19 de abril, es que hemos venido cumpliendo con nuestro programa de transformaciones sociales y que hoy Colombia ha comenzado a cambiar con la participación decidida del pueblo organizado y movilizado. Les hago la invitación entonces a que nos sumemos al pacto histórico, a la Alianza por la Vida, para recorrer casa por casa, dialogar con cada familia y cada comunidad, convencer a quienes todavía están dudando. Y este 31 de mayo, en primera vuelta, y marcando la primera casilla del tarjetón, arriba y a la izquierda, los convoco a que triunfemos y nos elijan a Aida Quilpué, vicepresidenta de la República, y a mí como el sucesor de nuestro compañero presidente Gustavo Petro, a quien desde esta plaza le enviamos nuestro abrazo de feliz cumpleaños. Me llamo Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. Se vive, se siente, Cepeda presidente. Se vive, se siente, Cepeda presidente. Muchas gracias. Vamos a tomar la foto. Presidente. Vamos a tomar la selfie, la selfie. La selfie de Iván, de toda esta plaza. Arriba esas banderas, compañeros y compañeras. Se llama Iván Cepeda y será nuestro próximo presidente. Vamos por los derechos, Iván Cepeda.
Si vienes de visita salgo rápido de casa. Me voy con la familia y los amigos pa' la plaza. Se asoman los vecinos y ya fulta la terraza. Llego con la verdad y lo recibe aquí mi raza. Con el corazón, con el corazón. Iván ya llegó, Iván ya llegó. Se escucha fuerte el clamor del pueblo también. En la vereda, en la calle y en el andén. Que lo escuche en la ciudad, yo apoyo la verdad. La justicia va a llegar. Oh, ya la gente no come cuento. Ey, este ya no es su momento. Estamos rogando pa' que el cucho quede preso. ¡Ay, no, mijo! ¡Se cayó la tapa de la olla! Como no comemos cuentos, le hacemos movimiento, pero desde el corazón.